Televisión y Cinematografía, de quien dependía el CCC. Alfredo había nombrado a Ludwig secretario académico en medio de serios conflictos internos del CCC a principios de 1978, época en la que también dirige el CUT por primera vez, que es la que mencionó Álvaro Guerrero. El 26 de julio, mientras trabajaban en la famosa pecera del CCC que miraba hacia el estacionamiento, describe Alfredo: con sorpresa, Ludwig y yo vimos entrar a toda velocidad al área del estacionamiento un auto Caribe de color beige, detrás del cual llegaron dos motociclistas vestidos a la manera de los Blue Angels. Ludwig comentó, irónicamente, que si esos eran aspirantes que pretendían ingresar al CCC, seguramente íbamos a tener problemas. Ludwig estaba en el CCC cuando inició la represión desatada por Margarita López Portillo, que metió a la cárcel a Carlos Velo, Fernando Macotela y Bosco Arochi. Bosco, en ese momento director de Churubusco, estaba en el carro beige que menciona Alfredo, quien narra que Ludwig salió al estacionamiento para preguntar en voz alta: ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? Acompañó a Alfredo a la cineteca que estaba junto al CCC, donde es hoy la Escuela de Teatro, a buscar al director de cinematografía y director de la cineteca, Fernando Macotela, quien ya se había ido a las oficinas de Margarita López Portillo, donde fue detenido. Es en este contexto en donde se inicia la entrañable relación de Ludwig con el CCC, y de ello dan testimonios varios de sus alumnos. Me pueden ir interrumpiendo, tú que anduviste por ahí, José Luis. Paco Bravo, de la generación de los Gremlins, porque en el CCC todas las generaciones desde hace ya muchos años les ponen nombres, por ahí de 1984, cuando Ludwig nos invita a David Holguín y a mí a colaborar con él en el CCC, a David le pide que imparta literatura dramática y a mí me pide que imparta actuación. Dice Paco Bravo: Margules, por su lado, era la antípoda del maestro Yosko, refiriéndose a Alfredo Yoskovic, director de la escuela. No, que había sido el director, pero continuaba siendo maestro. Su estilo era provocador, cuestionaba cada parte del quehacer creativo. De manera generosa nos expuso su sabiduría en el análisis de texto y en el montaje teatral. Su sistema le exigía una disposición total al trabajo, traspasando los umbrales de la resistencia física y emotiva. Sus alumnos éramos tratados como aquellos alarifes indígenas que construyeron las catedrales barrocas bajo la tutela de Torquemada. Imagínense lo que era ser un natural entre los feudos del inquisidor Torquemada y un sheriff, refiriéndose a Eduardo Maldonado, para entonces director del CCC. Y no vayan a creer que la voracidad pedagógica del cracoviano de Tizapán acaba ahí. No, nada de eso. Como colofón, llevamos un taller de actuación con Mis Ángeles, refiriéndose. Beatriz Novaro dice: estudiar en el CCC en 1984 fue la pieza fundamental de mi desarrollo profesional, emocional e intelectualmente hablando. Por ejemplo, fue donde aprendí como escritora a no confiar en mis propios juicios sobre el trabajo personal. Descubrí con Ludwig Margules y Juan Tobar que el autor es quien menos sabe dónde se encuentran sus fallas y dónde los aciertos. Y agrega: esta pérdida de la inocencia acerca del trabajo del escritor la debo a la audacia y la honestidad intelectual de mis maestros de entonces. Mírate a ti mismo, lee todo lo que escribiste, no te autocensures. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Qué dijiste realmente? Gustavo Montiel dice: prefiero creer que los recuerdos son ficciones, leyendas de un cotidiano tan plagado de minucias que de no convertirse en materia de invención resultaría, como bien diría Ludwig Margules, o vil folclore o materia fecal freudiana. Y agrega más adelante: creo que mi generación inventó, propició y consagró lo que por muchos años sería la mejor parte del programa académico del CCC, el aprendizaje en los pasillos y corredores. Ludwig Margules oficiaba buena parte de esos encuentros académicos, como si no bastaran las horas y horas que empeñábamos en sus clases, temerosos siempre de no resultar en exceso banales o ignorantes. Rabiosos y provocativos nos peleábamos con él por sus posiciones e ideas, ante lo que después descubriríamos que anticipaba la discusión alrededor de la caída de los llamados sistemas totalitarios y el muro de Berlín.
En sus clases, cuando nos quejábamos de su duración, de lo tarde que era, de lo infinitas que resultaban las sesiones, Ludwig Margules había sentenciado: por meterse a esto van a perder todo: familia, casa, novias, esposos. Nos amenazaba con una vida dedicada 24 horas del día al descubrimiento de los misterios ocultos en las corrientes renovadoras del teatro. Y era cierto aquello de que íbamos a perder. Lo que nos enseñó el CCC, lo que me enseñó la escuela, fue que no teníamos otro remedio, ya que lo habíamos elegido, que dedicarnos por completo al cine, que fuese más importante que cualquier otra cosa en la vida, como obsesión y pasión, y algo más. Nos impedíamos de esperar alguna recompensa por ello. Era como obligarte a una entrega sufrida, pero no valía ser drama. Y aquí estamos. La culpa de todo esto la tiene el cine mexicano, cuyos vicios ancestrales y sus taras de origen no hemos podido vencer. Pero es sin duda nuestra razón, nuestro sentido y la fuente más fiel de nuestros placeres. Era cierto, Ludwig, a esto no se renuncia, no se puede. Fernando Pardo concluye su testimonio así: Alfredo, Rafael, Ludwig, Tomás, Nerio, nuestros antiguos maestros, ahora convertidos en amigos, siguen atentos y firmes a nuestras llamadas de socorro. Jorge Ramírez Suárez titula esta parte de su testimonio como Marguleana, foco contra drama, y dice: ustedes no tienen claras las motivaciones de los personajes porque son unos foquistas. Le decía sin venir a cuento Ludwig Margules a Alberto Lee y a los demás ukeleles después de ver la puesta de algo que intentaba parecerse al montaplatos de Harold Pinter. Ahí estaba seguramente Nacho. Los actores, Juan Carlos Prieto y quien esto escribe, ambos estábamos de acuerdo con la torpeza de nuestra representación bajo la dirección del Chino Lee. No es culpa de Alberto, sino nuestra, balbuceaba Juan Carlos, pero Ludwig agregaba mientras encendía su pipa 10 veces: no les preocupa el drama, les preocupa el foco. Son todos unos foquistas. Aunque hay que reconocer que hay algo de verdad aquí. Hay una cierta lógica interna y una química entre ustedes. Se refería a nosotros los actores. Juan Carlos reía y yo veía a Bruno Bichir para cotejar con su mirada si era cierto o no que había tal química. Bruno asentía con seriedad. El balance de Ludwig es que habíamos hecho pedazos a Pinter. Tenía razón. Juan Carlos Rulfo. Después conocí a Ludwig Margules, quien nos decía en pocas palabras que éramos unos huevones. Martín Salinas. Yo incorporé mis primeras nociones de dramaturgia, que es un director y guionista. Yo incorporé mis primeras nociones de dramaturgia y algo más con perfecto e impío acento polaco. Léanse por algo más conceptos tales como el efecto devastador de la lucidez en los personajes trágicos, o el inevitable descalabro de la vida familiar en el que a fuerzas debe caer todo artista que pretenda llegar con su música a alguna parte. No cabe duda, Ludwig siempre la tuvo clara. Para él, los molinos de viento fueron siempre molinos de viento. Dicen que no hay Quijote sin Sancho, dicen. Una escuela existe en la medida en que existe una generación que sea capaz de pasarle su propio fuego a la siguiente. Yo la recibí de maestros como Alfredo y Ludwig. Estos son algunos de los testimonios de alumnos de Ludwig en el CCC. Después hubo un distanciamiento cuando Gustavo Montiel era director de la escuela y algunos años después de que yo estuve en la dirección del CCC, Ludwig regresó a sus aulas y conversando con él alguna vez se nos ocurrió hacer un ejercicio escénico que luego se convirtiera al lenguaje cinematográfico con Jorge Fons. Fons sería su asistente en la puesta en escena y Ludwig el asistente de Fons en el ejercicio cinematográfico. Decidimos llamarlo Dos lenguajes en pugna. Se llamó, ustedes vieron algunas partes en el video que vimos al principio, se llamó a Julieta Gurrola y a Ana Murguía y se montó una escena de escenas de un matrimonio de Berna. Según yo, fue una de las muy pocas veces que Margules permitió que público, estudiantes del CCC y del Foro de Teatro Contemporáneo y una cámara, no, varias, estuvieran en sus sesiones de ensayo. Recuerdo esto como un enorme regalo de Ludwig para los alumnos, para el CCC, para mí.
Si no mal recuerdo, el tiempo de ensayos de la puesta en escena fue de 2 semanas. Teri Uribe hizo el diseño de espacio y la iluminación. Fue muy emocionante. Años después, Rafael Montero editó algo de este material. No se pudo concluir su postproducción. Lo volví a ver ahora para esta reflexión y rescato algunas frases de Ludwig. Les pregunta a las actrices cómo es que Bergman describe el desamor. Para él terminar concluyendo que el problema y la paradoja está en que el hombre tiene la necesidad vital de dar y recibir amor, y en vez de eso da y recibe odio. Es el hombre contra la mujer contra el hombre, la mujer contra la mujer, el hombre contra el hombre. No hay amor, no hay paz, hay desasosiego. Otra pregunta a las actrices: ¿en qué nivel de soledad están sus personajes? Les pide a las actrices que quiere oír lo que no dicen las palabras, que vayan al abismo, a la profundidad del abismo, que no se queden en la exuberancia verbal, que falta la profundidad del conflicto, tocar el material desconocido en nosotros mismos, lo esencial, el dolor. Que él querría que cada uno de los jóvenes que están viendo el ensayo, aun cuando son representantes de una cultura donde todo es rápido, de la velocidad, donde no hay tiempo de enfrentarse, que cada uno de estos jóvenes al presenciar la escena se escupiera en la cara por el día y la hora en que ha nacido. Mientras no sientan náuseas, no se habrá logrado nuestro cometido. Y entonces les dice, bueno, pues háganlo a las actrices. En otra parte habla de que busca la esencialidad en la puesta en escena y que la puesta en escena debe ser elaborada como un poema, lo que ya escuchamos mucho. El actor es la fuerza motriz de la puesta en escena. Que la puesta en escena es un hecho de imaginación del actor que articula su propuesta, la transmite al público y detona la imaginación del público. Se proclama enemigo de la masificación y dice que sueña con una puesta para un espectador. Y yo digo, ¿hay algo más cerca de eso que el cine? Esto ya es un poco todo lo que se ha estado diciendo. Pero bueno, después de volver a revisar todo esto, estoy convencida, hoy más que antes, que para los cineastas no hay nada mejor que una formación teatral. ¿Te escuchamos? Sí, pero yo ya creo que no tengo nada que decir más que... No, porque ya se dijo todo. La verdad es abundar sobre... Más bien, a mí me gustaría tomar algún punto que tiene que ver con el cine. Hay un Ludwig fotógrafo, hay un Ludwig cineasta, hay un Ludwig director de teatro, hay un Ludwig amigo, hay un Ludwig padre, hay un Ludwig vecino, hay un Ludwig... Ludwig tuvo muchas caras y muchos personajes. Para mí, en lo personal, es de esas personas que entran en la vida de uno cuando uno es muy joven. Yo no me acuerdo en qué momento fue mi maestro y mi amigo al mismo tiempo. Yo no me acuerdo en qué momento me separé. Yo todavía sigo hablando de Margules en términos presentes. Yo sigo, este homenaje, cuando me avisó Lidia de un homenaje de 10 años, me pareció que era demasiado tiempo. Dije, pues Ludwig acaba de morir, pensé que era hace poco. Pero en el fondo siempre estoy pensando en él en presente. Fue una suerte de haberlo tenido tan cerca, aunque claro, sí fue complicado a veces. No era una persona fácil, era un polaco enfermo también de su cabeza. Yo las cosas que puedo hablar de él es una síntesis de todo lo que han hablado todos. Yo nunca fui su actor, yo fui su alumno. No, pero tuve una apertura con Margules que, bueno, mi hermano también, los dos, por alguna razón nos heredó, Pepe Estrada era muy amigo de Ludwig porque hacían teatro universitario. Y Alfredo lo llevó al CUEC a darnos clases. Teníamos 20 años de edad cuando conocí a Margules, o sea, hace más de 40 años. Lo conocí más de 40 años, probablemente murió que en 2000, ¿qué?
o sea que más de 42 años. Y fue una permanente, es como los hermanos, los amigos, la gente que está siempre contigo, ¿no? O tú estás siempre con él. Y bueno, hay un compendio, como yo decía, si hablamos de anécdotas no vamos a acabar jamás, ¿no? Como digo, todo el mundo habla de Margules siempre y cuando explica cosas o platica cosas de Ludwig, todo el mundo trata de imitarlo. Yo digo que solo José Sefami lo hace correctamente. Digo, si algún día yo tuviera, lo digo también, si algún día tuviera yo, sí, pero se parece más a Sefami. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de las primeras cosas de Ludwig nos daba teatro en una escuela de cine. Una escuela de cine que estaba en ese momento inmersa en la ideología post-68. Y Ludwig nos venía a dar un teatro. Grieg, Piscator, Shakespeare. Personajes que nosotros pensamos que estaban en otra órbita. Nosotros andamos en el mundo de los cineastas, ¿no? ¿Qué tenían que hacer estos personajes de un mundo casi del medioevo, ¿no? A nosotros que éramos jóvenes modernos setenteros. Y muy pronto percibí, nos volvimos amigos, porque el amor es así. Hay gente que como decía Luisa, te escanea, nos escanea, no sé cómo fue, cómo es el amor, como dice Benny Moré, ¿no? Yo no sé cómo fue, no sé cómo, ni cómo pasó, que de pronto ya estábamos en las biografías de uno y del otro. Claro, yo siempre pienso que con ganancia para mi lado, siempre, ¿no? Pero muy pronto percibí esa agudeza y ese amor profundo por el cine de Ludwig. Ludwig era un cineasta. Como yo siempre le dije, gordito, en otro país tú serías como Cassavetes o como Polanski o como Bergman. O sea, que pasas una temporada haciendo teatro y luego otra temporada haciendo cine. En este país atroz, de pronto eres del teatro y ya eres del teatro, no hay manera de que te salgas. O si eres del cine no puedes ya estar en el otro lado, porque es imposible, es implacable, es provinciano, como bien llamaba él también las cosas, ¿no? Y efectivamente Ludwig tenía un conocimiento profundo le digo, lo más complicado, porque él tenía de pronto fantasías de las películas. O sea, él veía las películas y sabía lo que no le gustaba, pero de pronto decía, yo quiero hacer una película. De hecho, tiene un guión que escribió, que está inédito, un guión que escribió con Juan Tobar, una cosa se llama Los Siete Ahorcados, que es una adaptación de Los Siete Ahorcados de Leónidas Andreyev y El Inspector de Gogol. No sé si lo conocen. Es un guión fantástico. Yo decía, bueno, ¿cómo uno filma una película verdaderamente brutal, ¿no? Además, en los temas en que Ludwig activista, ¿no? Ese es el tema, que también, efectivamente, él estaba en contra del panfleto porque él había vivido desde niño la realidad implacable de los totalitarismos. Él a los 6 años, casi no cumplía 7, cuando tuvo que salir por la suerte, no lo mataron, lo pudieron trasladar a la frontera con Rusia, pero él es sobreviviente del gueto de Varsovia, como está un poquito ahí en el documental. Es un niño que sobrevive, un niño que viaja en la guerra, un niño que efectivamente no le vienes a contar sobre totalitarismos o sobre la magia del mundo, la cárcel del presente que es el paraíso, ¿no? El paraíso del futuro, la cárcel del presente, decía él, ¿no? Y estando en clase con Margules, que además era apasionante, efectivamente, esta cosa que se traduce de Ludwig con sus actores, con sus alumnos, con sus amigos, con su familia, esta cosa que tenía él tan verdaderamente vital y tan agresiva, brutal, de estar todo el tiempo en el tema, en las cosas, en el fondo, en la transgresión. Estábamos hablando, no me acuerdo si de Grieg o de Piscator, no me acuerdo mucho de eso, cuando una compañera de nosotros, que era mayor, o sea, yo en esa época tenía alrededor de 20 años, mi compañera debe haber tenido como cerca de 30, que era María Elena Velasco,
que era un personaje. No, se llama igual, pero era el personaje que sale en la novela de Los meses y los días de González de Alba. Salen Selma y María Elena, son Selma Veró y María Elena Velasco, que eran dos actrices, dos jóvenes actrices. Ellas conocían, ella que era mi compañera de CUEC, esposa de Mario Aguiñaga, y era gente con la que había trabajado el teatro universitario con Ludwig. Porque cuando yo conocí a Ludwig, yo había oído hablar de sus opuestas en escena, o sea, de Severa Vigilancia, y sobre todo de Ricardo III, que había hecho con Sergio Jiménez y que lo había puesto en un mercado. O sea, que el set era un mercado. Y muchos años después luego platiqué con él por lo del Ricardo III, que hay 20.000 anécdotas. Pero esta es una anécdota que habla un poco de él. Estábamos en clase cuando de pronto dice, Ludwig, dice María Elena, que María Elena era una activista universitaria, ¿no? Dice, Ludwig, así, me llamaba primero la atención que lo tuteara, ¿no? Tan francamente, ¿no? Ludwig, te quiero pedir un favor, mira, en unas horas vamos a salir una comitiva de aquí del CUEC, porque está plena guerra de Vietnam. Vamos a hacer una manifestación frente a la Embajada de los Estados Unidos y nada más te queremos avisar, quién sabe qué. Y dijo Ludwig, muy bien, si ustedes salen de esa puerta, no vuelven a entrar a esta clase. ¿Pero cómo? Es una manifestación contra los gringos, contra la agresión, contra el heroico pueblo de Vietnam. Yo no siento por Vietnam ninguna simpatía. No tiene nada de heroico. Tienen una vocación, no sé, empezó de pronto. Yo dije, bueno, ¿cómo es posible que alguien sea tan políticamente incorrecto? En pleno momento, primero me pareció una locura, ¿no? La verdad me impresionó, ¿no? Me impresionó que hablara como así. Conociéndolo años después, me fui dando cuenta de su vocación profundamente transgresora y que efectivamente dudaba de todos los paraísos que se le presentaban, a los jóvenes, a los no jóvenes, todos los famosos paraísos de los ¿cómo le llamaban? Tropicales, ¿no? Estos pequeños sátrapas tropicales, ¿no? Cosas que en su obra teatral estuvo marcada. Volviendo un poco al cine, o la parte de la imagen, hablamos muchas veces de cómo que levantara esta película de Los Siete Ahorcados. Luego Ludwig, la verdad es muy buena, o sea, que es la verdad que ahí está, ¿eh? Yo no sé quién la tenga, habrá que hablar con Lidia, que valdría la pena pensar en hacer eso, porque sí es una obra muy, muy interesante. Y por alguna razón, Ludwig siempre entre las clases, el CUEC, el CCC, las obras de teatro, las clases en el CUT, el cine es muy perverso, obliga a una persona a desprotegerse económicamente cuando quieres levantar una película de una manera atroz. Hay que ser aún mucho más, bueno, hay que ser o millonario o tener realmente muy poca madre cuando tienes niñas chiquitas, como era el caso de Ludwig, que las niñas, ¿no? También nos traía locos en el CCC, porque además fuimos compañeros de trabajo en el CCC, cosa que también fue divertido, pero a veces te querías clavarle un cuchillo en la mitad de la espalda, ¿no? Porque pocas personas tan latosas, ¿no? Es que era implacable. Y comer, ¿qué tal, no? Vamos a comer, luego Ludwig, pues ya acabamos de desayunar. Sí, pero hay que comer, ya, eso hay que comer. Entonces yo estaba haciendo algunos cortos, entonces ganaba dinero y dice, vayamos a comer al Bellinghausen. Vamos a comer. Le encantaba comer en el Bellinghausen, no en el Ceps, el que está ahí en Tamaulipas. Se acababa el pan antes de que nos sirviera, ¿no? Y era, de pronto, es que son muchos años de estar en cenas, algunas cosas de frivolidades completas, pasábamos horas completas hablando de tonterías, hablando de barbaridades, ¿no? De tonterías. Pero de pronto en otras aparecía de pronto el genio de Ludwig y empezamos a hablar de cosas. Yo cuando, por ejemplo, empecé a filmar mi primera película, me acuerdo que Ludwig estaba ahí conmigo, ¿no? Quiero decir, él estaba y me dice, quiero ir a ver la filmación, tengo mucho interés. Le digo, Ludwig, por supuesto.
Y llegó el día que estábamos filmando una escena en un taxi donde no se veía, de esas cosas, no es como ahora que hay como video, así, aquí te tenías que meter con la cámara. Entonces Ludwig me dice, no, pues no he visto nada, ¿no? Con Parodi, me dice, porque además Parodi era maestro nuestro, que también era un gran actor, y además maestro de fotografía. Y Ludwig me siguió siempre, o sea, siempre estuvimos muy cerca, hablando de cine, estando en el cine, y yo la verdad sí me siento un poco amargo no poder hablar también de la filmografía de Margules, porque tendría derecho, claro, también el modo en el que Margules hacía las cosas, este mundo tan obseso de encontrar de pronto las cosas, el cine lo hubiera acabado de volver loco, ¿no? Porque es igual, quiero decir, yo no dudo que lo hubiera hecho, pero hubiera vuelto locos a los productores también. Que de hecho, cuando hizo La Madrugada, ustedes saben que hizo una película, que le llaman La Margulada. ¿Qué? Filmó una obra de teatro de José Caballero, basada en una obra de Juan Tobar, de la muerte de Pancho Villa. Sí, pero justamente en esto de irnos interrumpiendo. No se me gusta. Una de las cosas importantes de Margules son los proyectos, y uno de los proyectos cinematográficos que tuvo fue hacer La Madrugada bien en cine de Juan Tobar. En algún momento recuerdo que Ludwig conmigo fue muy alcahuete de entrada, ¿no? Porque me toleraba una serie de cosas. Gracias a Ludwig yo entré a la escuela a cursar dirección sin hacer examen de admisión, porque él me arrebató así, llegó y me sentó. Gracias a Ludwig me llevó después de asistente de dirección en una puesta en escena. Ludwig, yo no sé hacer nada de teatro, no, vente, te necesito, señora Klein. Digo, yo le aprendí muchísimo. Bien, un día me llama y me dice, quiero que tú escribas el guión de La Madrugada. Entonces iniciamos nuestros viajes con Juan Tobar, porque la obra es el texto original de Juan Tobar. De ahí la anécdota famosa de cuando íbamos en la pera y voltea y me dice, ¿qué tal manejo? El mítico de Acción Azul, ¿no? Te manejas muy bien, Ludwig, pero mira para allá, por favor. Es un proyecto que lo estuvo trabajando y trabajando y trabajando. Empezábamos a escribirlo, íbamos con Juan, no continuábamos, porque ahí empezaba el caos, pero ya no era el caos de Margules, también era el mío, y también era el de Juan, o sea, se juntaron nuestras partes caóticas, no funcionábamos. Y entonces nos saltamos y hablábamos sobre los personajes. Este personaje lo hará Robertito Sosa, yo creo que sí, está bien, pero ¿quién hará a Pancho Villa? Ese era su gran asunto, y por eso no podíamos avanzar, porque ¿quién hará a Pancho Villa? Desfilaran todos los actores, no encontraba, ¿no? Porque lo que decía hace un rato, si no encuentro quién es el actor que interpreta a un personaje, no lo voy a hacer. Creo que eso lo detenía bastante. Después nos volvimos amigos en este plan alimenticio. Un día me lleva y dice, vamos a trabajar este libro de don Luis González y González, Puebla en Vilo. Se planteó una de las primeras teleseries en este país antes de que Krause hiciera todo el de Clio. Y entonces fuimos a ver, me senté con él, hicimos toda la capitulación del libro, ¿no? Y nuevamente su idea de la imagen. Aquí pon y veremos, ¿no? O sea, fue un aprendizaje maravilloso. Porque entonces yo empecé a entender que el aquí y el ahora y el vamos a ver es fundamental. Y además un hombre de cine, de pronto me atrevo a decir que faltó tiempo. Y aquí veremos, y aquí veremos, y aquí veremos. Terminamos de hacer todo lo que se llama escaleta del libro, lo presentamos, creo que todavía estaba Octavio Paz vivo en la casona esa de Coyoacán y Krause, ¿no? Entonces nos corrieron. Y luego nos refugiamos, y alguna vez mientras ensayábamos Señora Klein, fuimos a actuar contigo, que estás haciendo un Tony Tijuana, ¿no? Ludwig actuaba de director y yo de asistente del director. No pudimos decir los textos y fuimos cortados de la escena. Matamos a Ludwig. Sí, perdón que te interrumpí. Entonces en la primera escena aparece Ludwig muerto. Sí. Y entonces, luego había flashbacks. Pero el texto era, ¿qué opinas de esto? Me decía a mí, y yo le decía, no sirve.
Ese era todo el texto. No pudimos. Y luego maltrató a una actriz. Sí. O sea, una de estas chavas, que digamos que no son muy buenas actrices de Televisa, ¿no? Y entonces Ludwig tenía en la escena era una escena donde tenía él que dirigirla a ella. Bueno, no, este cabrón se lo tomó en serio. La volvió loca la chica. O sea, le digo, Ludwig, no eres director de verdad, ni Nacho, es una representación. Y empezaba muerto Ludwig con unas tijeras en la espalda. Y entonces el texto decía Pedro Armendáriz, ¿quién lo habrá matado? Y decía Arturo Ríos, cualquiera que haya visto alguna de sus obras. Y a Ludwig le encantaba eso, porque como decía alguien aquí, era muy llevadito. Sí le gustaba llevarse pesado. A Margules era todo el tiempo, te tiraba carrilla todo el tiempo, ¿no? ¿Saben? Era buzo profesional. Él, así como era gordito y con pipa y todo, era buzo. Y presumía de que era buzo y yo no le creía. Que se tomaba su curso. Bueno, ya estábamos en Acapulco en esos cortos que hicimos. Sí. Íbamos a presentarlos con unos japoneses. Y nos encontramos a Ludwig, que se había ido Después de una puesta, sí. Después de una puesta en escena. Y nos encontró en el hotel. Y ya no nos los quitamos de encima. Y ese rato que decía cómo en esa época mi mujer bailaba todo el tiempo, ¿no? Entonces estábamos en la arena, en la playa, y ella bailaba, y de pronto Ludwig le dice, ¿y tú qué clase de bailarina eres? ¿De las que se arrastran como gusano o de las que vuelan como mariposa? Bueno, Patricia pasó 2 años o 3 años tratando de entender. No, porque Ludwig podía volverlo, si tú te lo tomabas un poquito más en serio, sobre todo en las cosas frívolas, podías volverte loco. No, y con los niños, con los hijos nuestros. No, con nuestros hijos. No, bueno, no te quiero decir. Era otro. Bueno, que ni era un abuelo, ni era un tío, sino un señor terrible. Un señor terrible. Mis hijos mayores aún recuerdan la canción. Lidia la debe recordar, yo no la recuerdo exactamente, pero traté de acomodarla en una película. La infanta Doña Flor, la infanta Doña se limpia la cola con un clavel, joder con las infantas, qué manera. Y te voy a sacar. Qué manera de reinar las plantas, ¿no? Y te voy a quitar las piernas del culo. Sí. Mi sobrino, que ahora es un fotógrafo muy afamado, Damián García, que hizo Güeros y entre otras, cuando era chiquito, todavía recordamos cómo le robó una quesadilla al Margules. Y lo hizo llorar, y de pronto llegaron aquí toda la mamá y el papá, ¿qué pasó con este niño? Y Ludwig ya sabía comer la quesadilla. Y me dice, no seas maricón, ¿no? Muy rápido Damián lo acusó. Fue Ludwig que se comió. No, Ludwig era tremendo. En la vida cotidiana fue un disfrute fantástico. En todos los sentidos. Recuerdo un día, no me acuerdo por qué estaba en su casa, y dice, ven, te voy a mostrar algo. Subo a su recámara, abre una cajita, hay una llave con un listón rojo, la llave de la casa de Varsovia. O sea, es maravilloso. Bueno, la foto que está ahí es una foto. Ludwig tenía una Hasselblad que cuando murió creo que la vendieron, ¿no? Pusieron a la venta. Pero él era un fotógrafo extraordinario. Tenía, bueno, ahorita que hablabas de los hijos, a los hijos de mi hermano y a mis hijos, son nosotros, mi hija, y a muchos otros. O sea, las primeras fotos de los bebés estos, que las tomó Ludwig, son fotos espléndidas, digamos, espléndidas. Fotos de profesional. Ludwig tenía un ojo muy educado, un oído, como decía Ana, que leía Lidia, muy, muy educado. Sobre todo, esta cosa, por ejemplo, el documental está hecho con pura música que le gustaba a Ludwig. Algunas otras referencias del cine que son como anécdotas saltando, pero son interesantes, porque son profundas y quedan para toda la vida. De pronto un día dice Ludwig, he entendido, un día pasaron en el CUEC, alguien pasó, Pat Garrett y Billy the Kid. Entonces nos sentamos a ver la película
terminando de ver la película, dice Ludwig, con esa profundidad que a veces también tenía el polaco, ¿no? Dice, he entendido, por fin, lo que significa la poesía en el cine. ¿Con qué? Con esta película. Con Pat Garrett y Billy the Kid. Y entonces, en ese momento fue como un comentario X, pero todo el tiempo lo he reflexionado a lo largo de muchos años. Y efectivamente, cuando me ha tocado dar clase y paso de la película a algunos de mis alumnos, paso de esa película, sí, es una, y comento este elemento de Ludwig, efectivamente es una película donde aparece la poesía. Hay muchas otras, ¿no? Pero digamos ahí, Pat Garrett, en un western, digamos. Claro, también sale Bob Dylan, hace la música. Justamente mencionaba la película y tarareaba Bob Dylan. Exacto. Eso así. Sí. Yo, la primera vez que vi a Bresson, me invitó Ludwig saliendo del CCC, no sé cuándo, a ver una película de Bresson en la Cineteca. Y ahora que he estado leyendo unos aforismos de Bresson, yo no sé, pero me llama mucho la atención un poco este discurso que según yo es pues, básicamente de las últimas décadas de Ludwig respecto a la esencialidad de las cosas. Y de repente digo, no puede ser, es que digamos, iban como en la misma búsqueda Bresson y Margules, cada quien en su lenguaje, pues, y eso no quiere decir que Ludwig no nada más hizo la Margulada, también hizo bastante cosas de televisión. Y una documental, Clave del Sol. Y documental. Sí. Y actuó en muchas películas. No. ¿Por qué no platica? Eso de actuar es... Bueno, pues como dicen, actuó. Eso de actuar. Hay buenos y malos actores, pero actuó. Fue parte de toda esta generación, digamos, de los cineastas que hacen el nuevo cine, el concurso del nuevo cine en los años 60, ¿no? O sea, Jorge Fons, Julián Pastor, Pepe Estrada, toda esa generación. Hay una película que empezó a hacer un director, Chalo Leiter, que lo corrieron, y llamaron a Jorge Fons, que es la primera película de Fons, que se llama $5,000 de recompensa, que es un western bastante X, pero no deja de ser curioso que en la escena, que en el tercer rollo, o el segundo rollo, de pronto aparece un vaquero con pipa, Que lo pueden ver en YouTube. y lo matan. Y lo matan con su pipa. No se separaba de la pipa hasta que se la quitaron algunos bárbaros médicos. Además odiaba a los médicos, ¿no? ¿Cómo les llamaba? La mafia blanca, ¿no? Y así como me divertí muchísimo, también de pronto, ahí estaba cuando mi mamá se le detectó un cáncer que la mató luego en la cabeza, pero Ludwig fue el primero que llegó al hospital. No sé cómo llegaba. ¿Cómo se enteraba? Y fue el que yo andaba medio oído, y fue Ludwig el que habló con los doctores. Y nunca se me olvidó, ¿qué te dijeron? Estos son unos criminales. Me preguntaron que cómo ibas a pagar. Sí, bueno. Siempre Ludwig también era tremendamente solidario. Y eso que decían de la ternura, más que la ternura, era una solidaridad que efectivamente a su gente, a sus amigos, a su familia, a la gente que él quería, que es invaluable, ¿no? Y aprendimos mucho con él, que tiene que ver con la interpretación, con la escena. Yo quisiera preguntarle. Sí. A mí, de lo que hablaban los actores, por ejemplo, que se acerca también a la dirección, que tiene que ver con los procesos de Margules, justamente para ustedes el hecho de llevar teatro, el hecho de trabajar con los actores, ¿cómo dirían que les ayudó a entrar finalmente en el lenguaje del cine? Es decir, no hay el mismo tiempo de procesos. ¿Cuál es su edición del aprendizaje? Porque al final editamos, ¿no?, toda la información. ¿Dónde estaría para ustedes alguna clave de dónde lo tomaron ustedes? Sí, yo creo que hay varios puntos. El primer punto, el fundamental, creo yo, que es el entendimiento y la creación del personaje, que es el trabajo que Margules hacía en las famosísimas bitácoras y libretos de dirección y anotaciones al margen de sus libretos y las hojas y las bitácoras. Entender al personaje, entenderlo profundamente, humanamente,
al grado creo, la otra vez que leía una entrevista de Isabel Huppert, decía, yo no interpreto personajes, yo interpreto personas, yo no interpreto, yo encarno, ¿no? Entonces finalmente con la enseñanza que yo me quedo de Margules es esa gran importancia de tener una claridad fundamental de quién es el personaje, qué es lo que quiere, primero, segundo, dónde está su transgresión humana como parte de su creación, como parte de su forma de ser. Recuerdo que cuando lo conocí platicando sobre El idiota de Dostoyevsky, y una de las grandes preguntas que nos hacíamos era ¿por qué se queda sentado de esa manera en la parte final del idiota cuando han asesinado a la mujer y tiene un gran sentimiento de piedad para con el asesino, ¿no? Que tiene una relación con el idiota? Entonces, menciono esto porque es abordarlo desde los diferentes puntos de vista para transgredir lo correcto, lo etcétera, y llegar a lo que él le llamaba la pasión humana. No como una pasión que te lleva, o la pasión de la iglesia, de la enseñanza, judío-cristiana, sino la pasión como un arte creativo, un acto creativo en la creación del personaje, número uno. Número dos, de ahí luego el trabajo con el actor que nos tocó a nosotros, ¿no? Nuevamente un día, y hablo de lo que me tocó con él, presentan una película de Baida y viene el actor, el hombre de mármol, ¿no? Y viene el actor, dice, míralo, es un ser común y corriente, es un ser de carne y hueso, es un ser menor que el personaje que interpretó. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en la relación, y esto creo que es bien importante, de cómo el director creó el personaje y cómo se comunicó con el actor para desteatralizarlo y volverlo cinematográfico. Otro día vino también de Baida mismo, hizo una adaptación teatral de Crimen y Castigo, y la trajo y dice, vamos a verla, porque nos sentamos como quien va a los toros también a ver obras de teatro, y entonces era ese espacio que tiene que tener el director, que es lo que yo le aprendí. Uno, en la creación del personaje, no decir que el actor cree el personaje, no, tu director crea al personaje para que puedas comunicarte con claridad con ese actor que va a encarnar, que va a representar ese algo. Y luego viene la otra cosa que creo que es bien importante, que es qué es lo que hace un actor. Pues un actor actúa, ¿no? Y lo importante es que es actuar. Y aquí viene esta cosa de reaccionar con verdad a estímulos ficticios. Ok, quita lo demás, pero ¿cuál es esa verdad, no? Que era perseguir y perseguir y perseguir. Y entonces en los ejercicios, como en las puestas en escena, en la clase de cine, desde el punto de vista de Margules, era encontrar esa verdad, tratar de encontrar esa verdad. Y aquí entonces ponía de manifiesto y la mostraba ante todo el mundo las carencias o no carencias, o profundidad o poca profundidad de nuestros puntos de vista. Bien, es verdadero para ti, pero es absolutamente superficial, ¿no? Perdón, con Ludwig de esto hablamos muchísimo. Depende la necesidad o la ambición que tengas como director en una determinada obra en el cine o en el teatro, que necesites de pronto actores de ese calado, como mencionaban hace rato. Hoy está muy en boga hacer películas a veces también sin actores, pero las películas están construidas en esa clave, como si fuera música, ¿sí? Pero cuando tú aspiras a cuestiones mucho más complejas, cuando tú aspiras asistir a esas profundidades de esa forma, sí requieres en el cine o en el teatro o en cualquier otra actividad, sí, seres muy capaces, digamos, de poder ayudarte en esa empresa. Con Ludwig hablamos muchísimo de eso.
Yo me acuerdo cuando éramos alumnos de Ludwig, a mí me tocó otra generación, me tocó un Ludwig más joven quizá, porque también nos enseñó a tomar vodka. A mí también. ¿Eh? A mí también. Sí, pues, Claro, no seas maricón, no metas la lengua, deja que vaya directo a la garganta. Y así nos sacábamos botellas, ¿no? Y salíamos caminando por la calle, ¿no? Borrachos. Bueno, ese Ludwig joven que me tocó, que nos obligó de pronto a ir a los burlesques y a los teatros del centro, como así con ustedes, ¿no? Con el CUT, para que vieran lo que hace la gente real, ¿no? O sea, lo que son los espectáculos ahí en la calle, ¿no? Y también me acuerdo que nos empujó al teatro cuando dijo, va a venir un señor que se llama Peter Brook y que va a traer no, trajo el Opus Rey, pero traía un experimento de improvisación. Y entonces dije, pues voy, vamos, Margul es mi maestro, ahí vamos con Ludwig, o sea que nos jaló como a los niñitos, se nos sentó por aquí. Una cosa excepcional. Pero claro, yo veía que un actor hablaba en francés y el otro hablaba en alemán y otro en inglés y de pronto nomás se comunicaban en el teatro como los niños. Yo era muy joven y la experiencia que estábamos de pronto teniendo era demasiado compleja. Como cuando vi la obra de teatro, lo que hablábamos hace rato, hablaba yo con Hilda. La primera obra que yo fui a ver de Ludwig nos invitó a verlos, estaba ensayando El Tío Baña. ¿Tú la viste? Tú eres una niña, Ángeles. No, yo ya había entrado al CUT. Pero, También ¿qué revelación tenía 15 había? años. Gracias, gracias. Quiero decir, cuando nosotros vimos El Tío Baña, yo me acuerdo que pensé que ese era el teatro de México. Claro, estaba yo muy conmovido y yo no sé en qué momento, yo les platicaba en la comida, que yo en esa época me dio por la mariconada de escribir poesía. Y entonces, Ludwig diría eso. Entonces escribí una cosa sobre el Tío Baña, sobre Ludwig, y se la di. Ludwig se conmovió muchísimo, muchísimo. Luego ya, afortunadamente, la relación ya se volvió otra vez de piquete de panza, porque si no hubiéramos empezado una relación demasiado solemne. No sé quién tenga eso, si existe, yo lo debo tener guardado en un cajón por ahí en algún lado. Pero digamos, sí fue una obra que luego marcó muchísimo la historia de mi vida, supongo que la de mucha gente también. Muchos de los actores, como yo digo, siempre Ludwig era mi agente de mi ¿cómo se llaman los que consiguen actores? Mi casting directo, así. Todo el tiempo me quería meter actores que me decían, no, llévate a fulanita de tal. Le digo, no, pero si tiene 80 años, yo necesito una chava de 20, pero es muy buena actriz. Creo que era, en ese sentido, fascinante. Claro, gracias a él descubrí actores como, digo, que trabajé con él. Bueno, cuando hice Desiertos Mares, él me hizo la pizarra inicial, ¿no? Y fue también muy conmovedor, en medio de una pirámide mesoamericana, de Atenayuca, que hacíamos una escena de aztecas ahí con españoles. Ludwig dando la pizarra, por ahí debe estar la foto, ¿no? Y Lisa O, ahí me metió con todo el reparto, Arturo Ríos, Lisa Owen, Colombo, porque yo quería a Emilio Echeverría, ¿no? Entonces a Emilio lo iban a operar de corazón y me dice, no, llévate a Colombo. Le digo, ¿quién es Colombo? ¿En qué año fue Jacques y su amor? 89. Lo que yo lo había visto en Jacques y su amor, ¿no? Que estaba espléndido. Ahí esa obra estaba fantástica. Porque Ludwig también tenía eso que decían hace rato. Ludwig nunca iba por las candilejas, nunca iba por los elogios. Él era un hombre absolutamente puro. Era un hombre de teatro, un hombre creador puro. Como dice mi hermano por ahí, ¿no? Es un creador en estado puro. Y Ludwig era absoluto, nunca pensó hacer algo por sacar un beneficio personal. Es increíble la honradez artística de Ludwig. Es uno de sus mayores, claro, yo siempre he pensado que tiene un talento gigantesco, pero también trabajaba como una bestia para tenerlo. Y estas cosas que tenía Ludwig, que eran en sí mismas, pues ya
le dicen tienes 3 meses, tienes un cáncer, te vas a morir. ¿Qué es lo primero que piensa? Tengo que hacer esta obra de teatro y luego hacer otra obra. Empieza a hacer su plan de obras de teatro, ¿no? Okay. No se muere a los 3 meses, se tarda mucho en morirse. Como 2 años. No sé, pero todavía hace una obra de teatro. Entonces, está a punto de hacer otra. Lo que quiero decir es que su espíritu creador es una cosa que esas cosas ya se tienen. Sí. Vaya, aunque haya sido un niño salvado de la guerra, eso Su impulso. Su impulso era absoluto. Sí. Recuerdo que una Quiero vez... decir una cosa de lo que preguntó Regina. A los alumnos del CCC les pedía exactamente lo mismo que les pedía a sus alumnos de dirección. Es decir, empezaba con el ejercicio de un encabezado de periódico o de un poema o de 10 minutos sin palabras, ¿no? Y a los libretos, y a una escena y luego una obra corta y así. Y yo, digamos, cuando he platicado con ellos es que nos hacía pensar por qué se mueve el actor para acá, lo cual nos lleva a tener que pensar qué queremos decir y por qué la cámara se mueve así o por qué la luz entra hacia, ¿no? Digamos, sobre todo a mí me conmovió muchísimo, en alguna ocasión le comentaba el otro día a Lidia, una plática pequeña con Sergei Saldívar Tanaka, espléndido fotógrafo, que yendo a un examen profesional del CCC, empieza a hablar de todo lo que para él fue fundamental Ludwig, en términos de qué tiene que pensar cuando ilumina. Entonces digo, ¿qué enseñó Ludwig? Enseñó a pensar, enseñó a pensar en un sentido creativo y en el sentido de lo que a mí me importa decir, de cómo ese drama puede tener o no una repercusión a partir de cómo muevo la cámara o de cómo muevo al actor o cómo lo ilumino. Entonces, digamos, en ese sentido creo que es invaluable lo que aportó Ludwig en las escuelas de cine. Sí, y si no piensas así, dedícate a contabilidad fiscal. Ludwig era muy implacable en ese sentido. No, usted no tiene talento, ¿no? O sea, Ludwig, no, ¿por qué dices eso? Hay gente que trabaja para tener talento, no. Hay gente que lo tiene que pulir, pero bueno, anécdotas de estas miles. Estando en el CCC como coordinador académico, lo que he trabajado. Sí. De pronto está haciendo examen un alumno, uno que ya había hecho examen en el CUT. Entonces dice, ese tipo no tiene ningún talento, ese tipo es... Dice, oye tú, salte de la fila. No puedes venir aquí al cine porque no creas que el cine es un plato de segunda mano, salte. Y el otro tipo, ¿cómo? No, ¿por qué? Tengo derecho a estar. Salte. Yo ya te conozco a ti. Salte. Así era bárbaro. No voy a decir qué actriz, ¿verdad? Pero qué tal una actriz que de pronto le dice, Ludwig, ya tengo el dinero para hacer la señorita Julia. Y íbamos caminando a un coche y nos íbamos a ir a cenar. Y la actriz decía, ya tengo el dinero, Ludwig, para poner señorita Julia. Tú no eres señorita Julia, mi amor. No, pero es que ya tenemos el dinero. Que a lo mejor lo tienes para Televisa, pero a lo mejor eres la señorita Julia de Televisa, pero no para mí. Gracias, mi amor. Implacable. A Ludwig no lo comprabas con nada. O sea, él es un artista absolutamente pleno. Y es un artista profundamente luminoso. Esa es la palabra. Por eso no se muere. Por eso está aquí. Y seguirá, espero. Bueno, creo que con esto cerramos. Sí. Si tienen alguna pregunta, también comentario, lo que quieran, ya quedamos pocos, podemos hacerlo. Híjole, otra vez tiene que ver Margules. Margules me dijo, tienes que hacer teatro, no Ludwig, tienes que hacer teatro. Y entonces un día aparece un texto de Sarah Kane y digo, híjole, Ludwig, ¿qué opinas de este? ¡Ah, móntalo ya!
yo soy tu padrino, yo te voy a dar la patada en el culo. Y en efecto, lo monto y llega Ludwig y me da la patada. Yo creo que fue por eso y porque me interesa, digo, a partir de eso me interesa. Yo era un bárbaro, yo soy un bárbaro, ¿no? Y Ludwig es mi maestro luminoso siempre. Cada que tengo una obra, digo, ¿qué diría el pinche gordo? ¿Cómo la haría el pinche gordo? Cada que termino una película, lo llamaba y lo veía. Algún crítico por ahí la destrozaba y llegaba y le decía, tú no entendiste nada de la pasión humana. Yo creo que por eso, no lo sé. Sí, yo me acuerdo una vez que me ofrecieron una obra de teatro hace muchos años. Dije, Ludwig, me ofrecieron hacer una cosa de teatro. No, entonces me dice, ¿tú piensas dedicarle al teatro lo que le has dedicado al cine? ¿Cómo? Los años de sacrificio, de esfuerzo, las horas, el tal. Me dijo, no, ya otra no. O sea, es que es lo que pasa también. Como es, vaya, claro, yo creo que ahora sí lo pensaría de otra manera, más ya, no me va a decir nada. Sí, bueno, aunque se me aparece. De hecho, siempre se me ha ocurrido un poco la idea, pero digamos, te digo, Margulis siempre está presente. El otro día me acordaba yo de como, yo nunca vi Ricardo III, el famoso Ricardo III que puso, que algunos, los más viejos, sí lo vieron, ¿no? Que dicen que era bastante memorable, ¿no? El Ricardo III. Pero yo un día, de pronto, cuando decía a Ludwig que a los que les interesa hacer política, le dan a Shakespeare. Ahí están las claves del mundo verdadero, de la realidad de lo que sucede, ¿no? Entonces decía Ricardo III, de pronto, es una obra que se puede poner todo el tiempo, ¿no? Las mujeres enterrando a sus muertos, los demagogos en el poder. Es una obra actual. Ludwig siempre tenía esa visión muy clara y una visión muy poética de lo brutal, ¿no? Pues en el sitio podemos consultar cosas. Sí, eso es importante, ya que hay tanta gente joven. El CITRU tiene todas las bitácoras, fotografías, toda la información, es decir, no lo tiene alguien exclusivamente, está todo en el CITRU y vale la pena que se acerquen para que lo revisen y sepan un poquito más. Y el CD-ROM que tiene toda la documentación de la trayectoria de Ludwig ya está descargable gratis en línea en repositorio digital INBA. Igual habría que poner. Y ahí está descargable toda la información. Podríamos poner en la pantalla, ¿no? Tal vez, Lidia, la dirección bien para que la gente que venga mañana también la tenga, ¿no? Pero de verdad el CITRU y lo tienen súper organizado, vale la pena, es un placer ver qué bien que está ese material. ¿No hay preguntas? ¿Terminamos? ¿Sí? A ver, No abuses de que no los vemos. Muchísimas gracias, los esperamos mañana. Muchas gracias. Compañeros, Nacho, Ángeles, José Luis, gracias.